¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a trabajar con el tema de transducción sensorial. Una de las funciones más importantes que va a tener nuestro sistema nervioso es aquel de la percepción. De hecho, la percepción, aunque nosotros la vamos a estudiar en esta porción del curso, desde el punto de vista fisiológico, tiene muchísimas implicaciones filosóficas, es decir, lo que percibimos es real. ¿Estamos tratando de percibir algo que de verdad existe o solamente tenemos una evaluación de lo que nuestros sentidos arrojan? Lo que es claro es que la percepción se basa en el reconocimiento de un estímulo externo. Entonces, los estímulos externos nos rodean debido a que nosotros vivimos en un mundo donde recibimos constante estimulación. Una función importante que va a tener nuestro sistema nervioso va a ser aquel de recibir estos estímulos. Entonces necesitamos de un receptor. El receptor va a reconocer la modalidad que provea este estímulo externo, ahorita vamos a hablar de las diferentes modalidades que existen, y debe llevar un proceso de transducción. Entonces nuestro receptor va a convertir la señal, que pudiera ser una señal química, una señal lumínica, una señal táctil, y la va a transformar en otro tipo de energía. Generalmente este tipo de energía va a ser un potencial de acción, es decir, vamos a convertir la modalidad percibida por el receptor en un estímulo eléctrico. Este estímulo eléctrico posteriormente va a ser transmitido. Entonces vamos a hablar en las diferentes modalidades sensoriales que vamos a estudiar en las próximas clases, que estas van a ser transmitidas a través de vías neurológicas, y esta transmisión de señales posteriormente tiene que ser decodificada. La decodificación de esa señal que fue transmitida va a requerir generalmente del involucro de porciones centrales del sistema nervioso, y generalmente van a ser estas jerárquicamente superiores. Entonces nosotros tenemos que durante la percepción estos estímulos externos deben de ser reconocidos por un receptor. Estos van a ser transducidos de la energía captada por el receptor hacia un estímulo eléctrico o potencial de acción que va a ser transmitido a través de vías del sistema nervioso para posteriormente ser decodificado. Esto nos va a permitir identificar diversas modalidades sensoriales. Tradicionalmente y desde los antiguos griegos se hablaba de los 5 sentidos. Estos 5 sentidos se asumían como los únicos que existían, y pues entre ellos podríamos encontrar a la vista, al olfato, a los sabores, al tacto y a la audición. Hoy en día sabemos que en realidad las diferentes modalidades sensoriales van a ser mucho más amplias. Por ejemplo, los estímulos visuales van a ser recogidos por fotorreceptores. Estos fotorreceptores son conos y bastones, los cuales reconocen longitudes de onda en el espectro de luz visible y lo van a decodificar en información que se va a poder procesar como formas o como colores. ¿Sale? Nuestros sistemas químicos, los cuales incluyen al olfato y al gusto, van a reconocer moléculas que en el caso del olfato va a ser reconocido por células ciliadas olfatorias, las cuales van a reconocer una gran diversidad de moléculas que nos van a permitir percibir aromas. Entonces otra cosa que nosotros podemos percibir son aromas. También tenemos nuestro sentido del gusto, el cual a través de las papilas gustativas va a reconocer distintos sabores. ¿Sale? Nuestro sistema táctil va a reconocer cambios que pueden estar involucrados con presión o con vibración y que van a ser reconocidos por receptores especializados en la piel que vamos a estudiar en la siguiente clase. Esto es lo mismo para las temperaturas, que también son reconocidas, los estímulos dolorosos, y todos estos van a tener receptores específicos en diferentes porciones de piel, de músculo y de tejidos conectivos. ¿Sale? Finalmente, nosotros tenemos la audición, la cual desde luego va a ser reconocida también por células ciliadas que se van a encontrar en la cóclea, y lo mismo con el balance, los cuales son reconocidos en canales semicirculares. Y finalmente, el estudio de la propiocepción, la cual tiene que ver con usos musculares. Entonces,
Cada una de estas modalidades sensoriales, que de nuevo, estas 9 no son exhaustivas y pueden incluir algunos otros tipos de modalidad sensorial, van a necesitar una forma de energía, por ejemplo aquí longitud de onda, aquí energía química, aquí energía mecánica, energía térmica, esta es mecánica, energía mecánica que de hecho es auditiva, y también aquí energía mecánica. Entonces vamos a reconocer algunas otras modalidades que pueden incluir, además de formas, colores, aromas, sabores, sensaciones táctiles. Podemos reconocer dolor, podemos reconocer temperatura y podemos reconocer propiocepción, que básicamente nos habla del lugar y de nuestro entorno y de nuestra propia composición corporal. Ahora, todas estas modalidades sensoriales en realidad son interpretaciones que hace nuestro sistema nervioso central. Ya habíamos hablado que en el proceso de transducción sensorial tenemos una percepción, un estímulo externo, un receptor que transmite información a través de un estímulo eléctrico y que se decodifica. Entonces, en realidad, esta es una interpretación que hace nuestro sistema nervioso, ¿sale? ¿Esto quiere decir que lo que percibimos realmente es lo que es? Pues bueno, eso es un debate filosófico, pero desde luego que para lo que no hay receptores no lo percibimos. Por ejemplo, no vamos a percibir luz en el espectro ultravioleta, infrarrojo o las microondas. Algunos olores no tenemos receptores para reconocerlos. Lo mismo con algunas modalidades sensoriales que, como vamos a ver, no necesariamente las podemos reconocer, o con algunos sonidos que están ya sea en escalas auditivas supersónicas o infrasónicas que tampoco vamos a poder reconocer. Entonces, los 5 sentidos, desde el punto de vista de la tradición clásica, pues en realidad no van a poder tener un estímulo interpretable para todos los tipos, y solamente vamos a tener una interpretación de la realidad en función de los receptores que nosotros tengamos. Ahora, los estímulos que nosotros percibamos los vamos a poder describir desde el punto de vista fisiológico a través de 4 grandes modalidades, y ahorita vamos a estudiar cómo los organismos van a poder percibir estas modalidades desde diferente característica. Entonces, las propiedades de los estímulos primero incluyen modalidad. Grosso modo, la modalidad tiene mucho que ver con el órgano de los sentidos que lo percibe, es decir, es un estímulo visual, es un estímulo químico, es un estímulo táctil, de temperatura o de dolor, es un estímulo de audición o balance, es un estímulo propioceptivo. Por otro lado, vamos a tener una localización y vamos a ver que cada uno de nuestros sistemas sensoriales va a estar especializado en tratar de identificar la localización del estímulo. También vamos a tener una intensidad, y la intensidad de nuestro estímulo también va a condicionar que se recluten ya sea más o menos receptores, y que por lo tanto tengamos un potencial de acción que sea de mayor o de menor longitud o de mayor magnitud, perdón. Finalmente vamos a tener también una duración del estímulo, ¿sale? Y la duración del estímulo también va a determinar algunas de las sensaciones y de las modalidades que nosotros podamos tener. Entonces, estos estímulos que sean recogidos por nuestras terminales nerviosas van a transducirse, grosso modo, en los 2 tipos de potenciales de acción que nosotros vamos a observar en nuestro sistema nervioso central. Es decir, pueden generar corrientes de tipo despolarizante o corrientes de tipo hiperpolarizante. Esto lo van a hacer a través de la transducción de señal, que es específico para cada uno de los receptores que nosotros vamos a poder tener. Entonces, a la generación de un potencial de acción, de un cambio en el potencial de membrana que se origina a través de la activación de un receptor, nosotros le vamos a llamar potencial de receptor. Entonces, el potencial de receptor nos va a hablar de la activación del receptor específico de acuerdo a la modalidad de los estímulos que estamos reconociendo, y esto nos va a dar una idea sobre la intensidad y sobre la duración de los diferentes estímulos que nosotros podamos tener. Cuando nosotros hablamos de la intensidad y de la duración de nuestro estímulo, en nuestro potencial de receptor, esto va a depender en gran medida
de la cantidad de receptores que nosotros estemos identificando. Entonces, nosotros vamos a detectar los estímulos de una forma dependiente a la intensidad del estímulo. Es decir, a mayor estímulo, nosotros vamos a reclutar una mayor cantidad de receptores. Y como reclutamos una mayor cantidad de receptores, nosotros vamos a tener una mayor detección de la señal. De la misma forma, si nosotros tenemos el recíproco, un estímulo bajo nos va a dar una menor recepción y por lo tanto una menor detección. Esto implica que también nosotros vamos a tener umbrales de detección. Estos umbrales de detección desde luego dependen del número de receptores y ahorita vamos a entrar con un poco más detalle a esos puntos. Pero un fenómeno importante que ocurre con muchas de las enfermedades que afectan la percepción sensorial tiene que ver con una pérdida o una alteración en el número de receptores que nosotros podemos tener. Aquí les presento una tabla que va a ser una clasificación grosso modo de los receptores sensoriales. Desde luego, nosotros vamos a entrar en detalle para estudiar el sistema visual, el sistema auditivo, el sistema vestibular, somatosensorial, gustativo y olfatorio. Pero vamos a tratar de entender un poco cómo es que nosotros vamos a tener estos estímulos. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos captar un estímulo visual, nuestra modalidad es un estímulo visual, el estímulo o el tipo de energía que va a ser reconocida por el receptor van a ser fotones, que en este caso es la luz, ¿sale? Esto va a ser recogido por un receptor, que en este caso para la luz es un fotorreceptor, y las células receptoras son los conos y los bastones. Para la audición, nosotros vamos a reconocer ondas de presión, que es la definición física del sonido, y esto va a ser a través de mecanorreceptores, que son las células ciliadas que vamos a identificar en la cóclea. El sistema vestibular reconoce el movimiento de la cabeza y estímulos como la gravedad, la aceleración y el movimiento de la cabeza van a ser reconocidos por mecanorreceptores en los laberintos vestibulares. En nuestra modalidad somatosensorial tenemos al tacto, que es reconocido en la piel a través de deformación y es recogido por mecanorreceptores en la piel. La propiocepción reconoce la longitud muscular, la fuerza muscular y los ángulos de las articulaciones y también son mecanorreceptores que son reconocidas por fibras musculares, órganos tendinosos de Golgi y por cápsulas articulares. El dolor, que son precisamente estímulos nociceptivos, van a ser reconocidos por termorreceptores, mecanorreceptores y quimioreceptores. Esto en general, a diferencia de los otros, se va a localizar en casi todos los tejidos, excepto en el sistema nervioso central. La comezón, que también es una expresión somatosensorial, que es mediada por algunos estímulos como la histamina o algunas sustancias que generan prurito, son quimioreceptores, ¿sale? Igual como ocurre con los sistemas gustativos y olfatorios, que son quimioreceptores, los cuales permiten el reconocimiento de sabores y de olores en las neuronas olfatorias y en las papilas gustativas. Como podemos ver, cada uno de los estímulos que nosotros podamos identificar nos va a tener una modalidad, un estímulo, y esto va a dar una clase de receptor. Desde luego existen estímulos que los humanos no podemos percibir, y esto nos va a llevar a entender que si nosotros no tenemos un órgano receptor, no vamos a poder evaluarlo de manera precisa, ¿vale? Acá vamos a tener una evaluación un poco más precisa de cómo es que esto está ocurriendo. Por ejemplo, un quimioreceptor, por ejemplo, aquí nosotros tenemos a nuestro sistema olfativo. Lo que va a hacer nuestro sistema olfativo es que va a reconocer moléculas químicas a través de receptores de tipo metabotrópicos. Estos receptores de tipo metabotrópicos van a abrir canales iónicos que respectivamente van a iniciar un potencial de acción. Entonces, algunos de los receptores que ya hemos estudiado, por ejemplo, en el caso de los fenómenos olfativos, son proteínas G de tipo olfatorias, las cuales ya comentamos en la clase de transducción de señales, y van a iniciar un estímulo quimioreceptor. En el caso de nuestro fotorreceptor, nosotros vamos a tener una molécula fotorreceptora que, como vamos a ver más adelante, es la fotorrodopsina, y nuestros conos y nuestros bastones van a reconocer estímulos luminosos que van a variar en función de la longitud de onda.
Acá tenemos una aproximación un poco más pragmática de cómo funciona el sistema visual. Desde luego lo vamos a ver en una clase específica, pero más o menos para que entendamos. En realidad, nuestro sistema visual tiene un sistema que reconoce, por ejemplo, estímulos oscuros y claros, que en este caso son los bastones, y estímulos que se reconocen de acuerdo al color, por ejemplo, conos verdes, conos rojos y conos azules. Y los colores que nosotros percibimos son una combinación de una activación diferencial de diferentes conos dependiendo del color. Entonces un color magenta, por ejemplo, da una mayor activación de conos rojos, una activación relativamente baja de conos azules y todavía más baja de conos verdes, ¿sale? Entonces la percepción de colores va a depender en gran medida de una activación diferencial de cada uno de los conos que nosotros tengamos. Entonces, como podemos ver, las diferentes modalidades sensoriales van a dar una activación específica. Aquí tenemos otro, otro estímulo, que es el reconocimiento de estímulos de presión en un corpúsculo de Meissner. Y entonces lo que nosotros tenemos aquí es un mecanorreceptor, que lo que reconoce es la deformación de la piel, ¿sale? Y la deformación va a activar mecanorreceptores que van a permitir la entrada de corriente y por lo tanto la generación de un potencial de acción, mientras que en los fotorreceptores la activación de luz eventualmente lleva a la apertura de un canal de potasio, lo que genera hiperpolarización y por lo tanto un potencial de acción. Entonces cualquier modalidad sensorial va a activar receptores, los cuales van a hacer esa transducción hacia un estímulo eléctrico que posteriormente pueda llevar nuestro estímulo a un diferente término, ¿sale? Una cosa interesante que ocurre con nuestros sistemas sensoriales es el fenómeno que se conoce como adaptación. Nosotros vivimos en un mundo donde la cantidad de estímulos que ocurren en todo momento son sumamente altas. Entonces la adaptación va a permitir inhibir estímulos de acuerdo a la atención o al enfoque cognitivo que nosotros le queramos dar. Y esto va a tener algunas modalidades. Por ejemplo, algunos receptores van a ser receptores de adaptación lenta, en la cual nosotros vamos a tener estímulos repetitivos. Entonces voy a poner que es estímulo, y este estímulo va a ser repetitivo. Y en los receptores que tienen una adaptación lenta, nosotros vamos a seguir percibiendo ese estímulo por un largo tiempo, ¿sale? Mientras que en algunos receptores que tienen adaptación rápida, nosotros vamos a tener que el estímulo repetitivo va a durar un poco tiempo y nos vamos a adaptar rápidamente. Un ejemplo de esto, para que nosotros lo entendamos, es cuando estamos escuchando, por ejemplo, un sonido que ocurre en un campo de construcción que está fuera de nuestra casa. Si el ruido es constante y no es cambiante a lo largo del tiempo, nuestra audición se va a adaptar y nosotros ya no lo vamos a percibir tanto. O por ejemplo, si ponemos un aromatizante en nuestra casa, nuestro sistema olfatorio se va a adaptar rápidamente y lo va a dejar de percibir, de tal manera que en un estímulo de adaptación rápida lo vamos a percibir por poco tiempo y casi siempre percibimos el inicio del estímulo y el final. Es decir, nos damos cuenta cuando el estímulo inicia o cuando el estímulo cambia. Pero si el estímulo se mantiene constante, nosotros dejamos de percibirlo a menos que prestemos atención. En cambio, tenemos adaptaciones o receptores de adaptación lenta, los cuales vamos a percibir de manera constante. Otro ejemplo de un receptor de adaptación rápida es el celular en nuestra bolsa. Nosotros lo percibimos inicialmente, pero de repente todos sufrimos del síndrome del celular fantasma, en el cual lo dejamos de sentir en algún momento y en cuanto tenemos un ligero movimiento que modifica el estado continuo en el que se encontraba el estímulo, entonces nosotros lo vamos a poder identificar de otra manera, ¿sale? Entonces los estímulos se van a poder adaptar en función de los receptores y estos van a poder tener una idea de cuándo están pasando cada una de estas modalidades sensoriales, ¿vale? Otro concepto importante dentro de las modalidades sensoriales es el concepto de un campo receptivo, ¿sale? El campo receptivo se refiere a el área del receptor que es reconocida, ¿sale? Entonces, esta área que es reconocida, por ejemplo, para que quede clara la idea, en el caso de la piel, nosotros vamos a tener que algunas neuronas van a inervar un espacio específico de la piel.
Entonces, si nosotros hacemos una señal nociceptiva en este espacio, va a ser reconocida por una neurona que va a activar una región específica del cerebro. Y eso nos va a permitir tratar de determinar la localización del estímulo y también nos va a permitir identificar las dimensiones espaciales de dicho estímulo. Entonces, los campos receptivos nos van a permitir determinar dónde ocurre el estímulo y dónde se está afectando ese estímulo, ¿sale? Y esto va a ser en gran medida dependiente de las señales que nosotros tengamos. Otro ejemplo es lo que ocurre con la visión. Ustedes recuerdan que existe la fobia y en la fobia nosotros vamos a tener una alta densidad de fotorreceptores. Entonces la fobia, como tiene una alta densidad de fotorreceptores, va a tener la capacidad de generar imágenes sumamente nítidas. Fuera de la fobia va a disminuir la densidad de receptores, lo que significa que fuera de este espacio nosotros vamos a tener imágenes de menor nitidez. Entonces la densidad de receptores va a determinar la capacidad con la que nosotros observamos. Por ejemplo, esta sería una imagen con una alta densidad de fotorreceptores, que lo análogo en las imágenes que observamos hoy en día es la densidad de píxeles. Conforme disminuimos la cantidad de campos receptivos, nosotros vamos a tener menor capacidad para recoger señales y entonces vamos a tener imágenes que se van perdiendo hasta que llegamos a un nivel de resolución más bajo. Entonces, la densidad de los receptores nos va a ayudar a determinar la resolución de nuestra modalidad sensorial. Entre mayor densidad tengamos y mayor sea el estímulo, desde luego, la resolución que nos va a permitir identificar la localización y las dimensiones espaciales del estímulo va a ser mejor. ¿Sale? Ahora, desde luego, una vez que tenemos nuestro fenómeno sensorial identificado, estos fenómenos sensoriales van a requerir, además de un campo receptivo, que nosotros podamos modular la función neuronal para poder identificar la localización y la especificidad de nuestro estímulo. Entonces nosotros nos vamos a encontrar con un fenómeno que se llama inhibición lateral, ¿sale? Entonces, ya habíamos hablado, cuando hablamos de sinapsis en el sistema nervioso central, que existen sinapsis de tipo excitatorias y sinapsis de tipo inhibitorias. En los sistemas sensoriales, nosotros vamos a tener, por ejemplo, aquí tenemos la piel, y vamos a tener un estímulo. Este estímulo va a activar, de acuerdo a nuestro campo receptor, una porción específica de la piel, ¿sale? Sin embargo, esta neurona va a tener más de una conexión. Y entonces, ¿cómo sabe el cerebro que solo se está afectando esta porción de piel, pero no esta y no esta? Pues bueno, la neurona sensorial que reconoce el estímulo va a generar sinapsis de inhibición lateral, que ayudada de algunas otras interneuronas, va a ayudar a precisar en específico cuál va a ser el circuito neuronal específico que nos va a permitir reconocerlo. Entonces, nuestra neurona sensorial va a generar primero una vía hacia adelante, que en casi todas las modalidades sensoriales, durante nuestra travesía en la que es transmitido, van a pasar por el tálamo. Vamos a ver que el tálamo es como nuestra estructura neurológica que va a ser el control de las señales antes de que procesamos a nuestro sistema nervioso central, que es nuestra corteza cerebral. ¿Sale? Bueno, el tálamo también está en el sistema nervioso central, pero antes de que pasemos a nuestros centros superiores. Entonces aquí vamos a tener nuestra neurona sensorial, va a empezar el estímulo, pero vamos a tener también una vía descendente que va a modular la especificidad del estímulo. Entonces las vías descendentes, que provienen desde luego de la corteza, nos van a ayudar a enfocar los estímulos. Esa es la razón por la que ustedes en estos momentos, aunque están escuchando, estoy seguro, con mucha atención esta clase, también pueden ignorar los ruidos que se escuchan afuera de su ventana o el sonido de su mascota haciendo ruido inmediatamente junto a ustedes. Ustedes deciden enfocarse debido a que hay una vía descendente que permite inhibición de otros estímulos que también están siendo captados. Entonces, la información sensorial es procesada en el sistema nervioso central tratando de generar una vía que le dé jerarquización a los estímulos en los cuales nos queremos enfocar, ¿sale? Entonces, a pesar de que los receptores reconocen un estímulo, nosotros vamos a tener inhibición de otros estímulos subsecuentes para poder tener una mejor resolución del estímulo que nosotros vamos a identificar.
¿sale? Ahora, algo importante es que nosotros en nuestros sistemas sensoriales, voy a poner sistema sensorial, vamos a tener núcleos específicos, ¿sale? Y los núcleos específicos van a procesar información reconocida por receptores específicos. Y esto va a ser procesado a señales que van a enfatizar a regiones que van a enfatizar señales que tengan la mayor intensidad. Entonces esta va a ser otra forma en que nuestro sistema nervioso central filtra los estímulos. Va a procesar a través de diferentes núcleos neurológicos específicos aquellas señales que tengan mayor intensidad para poder generar pasos sinápticos que den una convergencia de señales neurológicas o en grupos neuronales específicos para poder ser procesados por los sistemas cognitivos. Entonces, no solamente se trata de que percibamos la señal, sino que nuestro sistema nervioso la pueda decodificar y podamos darle alguna importancia de acuerdo a lo que nosotros estamos reconociendo, ¿sale? Vamos a ver que los sistemas sensoriales van a tener una representación somatotópica en la corteza cerebral, ¿sale? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a tener que las modalidades sensoriales se van a regionalizar en diferentes segmentos de nuestra corteza cerebral. Por ejemplo, sabemos que nuestra corteza visual tiende a procesarse en los lóbulos occipitales, ¿sale? Mientras que los lóbulos parietales van a estar más involucrados con información de tipo somatomotora, ¿sale? Y los procesos auditivos se van a dar más hacia las regiones temporoparietales, ¿sale? Las cuales van a tener la capacidad de hacer este procesamiento. Entonces, esta regionalización también se presenta en otros centros del sistema nervioso central. Por ejemplo, los relevos en el tálamo, los relevos que puedan ocurrir, por ejemplo, en el caso de las vías somatosensoriales, en el caso de la médula espinal, van a tener también una regionalización. Por ejemplo, existen algunos segmentos que nos van a dar respuestas que van a ser diferenciadas en su porción ventral y en su porción dorsal, donde la porción ventral nos va a responder a la pregunta ¿cómo? ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la forma de lo que estamos viendo? ¿Cómo se presenta ese estímulo? ¿Qué modalidad tiene? ¿Cómo lo podemos procesar? Mientras que las porciones dorsales nos responden a un tipo de memoria que es más instrumental, que es para qué. Es decir, esa información que estamos percibiendo, ¿para qué nos sirve? O cuál va a ser la utilización que tengamos. Entonces, algunos estímulos, por ejemplo, que viajan por nuestra vía visual, van a tener una vía dorsal que nos van a permitir el reconocimiento de imágenes. Este reconocimiento de imágenes nos va a permitir primero decir, ok, lo que estoy viendo en este momento, que es la clase de fisiología, es la imagen de un cerebro, ¿sale? Este cerebro está siendo delineado por la pluma de mi profesor en una pantalla táctil, ¿sale? Y entonces, ¿para qué estoy viendo este cerebro? Para tratar de entender cómo la información sensorial tiene algunas características. Una de memoria explícita, en la cual veo lo que quiero ver y digo, este es lo que estoy viendo, y una de memoria implícita, que tiene que ver con para qué lo voy a utilizar. Entonces, al momento de hacer integraciones, nosotros vamos a generar una imagen visual de lo que queremos ver y le vamos a dar un procesamiento cognitivo. Esto ocurre para casi todas las modalidades sensoriales y tiene que ver con la forma en que le vamos a dar una experiencia específica. Vamos a tratar de entender también que nuestros sistemas sensoriales van a tener algunas características intrínsecas que nos van a permitir derivar la atención dependiendo de lo que queramos ver. Ya hace un momento habíamos discutido que nosotros vamos a poder enfocarnos en algunas imágenes dependiendo de lo que nosotros hablemos en los puntos centrales, pero aquí es mucho más explícito. De hecho, tiene una imagen neurológica. Si yo le pongo a un sujeto unos gogles donde le diga, enfócate por favor en este, de hecho si ustedes lo hacen en este momento, a pesar de que están viendo las dos imágenes, si yo pido que enfoquen su atención en este punto, se va a prender su corteza visual contralateral. Esto es porque los estímulos se decusan, ¿sale? Y no se va a prender la otra, lo que quiere decir que nosotros podemos dar selectividad a nuestra percepción de estímulos visuales. Es decir, seguramente también están viendo esto, pero su atención se está enfocando en esta.
Por ende, vamos a tener que se va a aprender solamente una región del cerebro. Lo que eso implica es que los estímulos van a ser selectivamente inhibidos por sistemas jerárquicamente superiores, ¿sale? Entonces nuestra corteza cerebral nos va a permitir enfocarnos en estímulos que sean específicos. Después de que entendemos que nuestras modalidades sensoriales van a presentar toda esta diversidad, entonces podemos hacer preguntas como si lo que percibimos es real, si percibimos todo y lo que no percibimos, cómo se procesa, ¿sale? Muchas de estas preguntas tienen que ver desde luego con conceptos que no necesariamente entendemos, pero para que nosotros le demos una idea general a todo esto, que desde luego esto es a un nivel un poco más superior, tenemos que entender algunos conceptos generales, que es primero, cómo hacemos la recepción de las diferentes modalidades sensoriales, ¿sale? Entonces en las siguientes clases nosotros vamos a estudiar cómo ocurre eso para algunos tipos específicos, por ejemplo, para el tacto, para la propiocepción. En la siguiente clase vamos a ver otra clase en la cual vamos a explorar la fisiología del dolor, vamos a tratar de entender cómo se procesa también a nivel central, otra que tiene que ver con la visión, en específico cómo se da la fotorrecepción, otro que tiene que ver con la audición y el sistema vestibular, y otro que tiene que ver con los sentidos químicos, en los cuales vamos a encontrar tanto al gusto como al olfato, ¿sale? Y además de evaluar cómo hacemos la recepción de nuestras modalidades sensoriales, vamos a tratar de entender cómo se hace la decodificación. En realidad la cantidad de información que sabemos sobre la decodificación es poca, pero nos va a ayudar a entender por qué podemos tener algunas alteraciones cuando tenemos traumatismos o fenómenos vasculares cerebrales que ocasionan alteraciones específicas en modalidades sensoriales y que nos ayudan a entender la fisiología de estos fenómenos. Y finalmente, cómo nosotros vamos a hacer la integración de todos esos estímulos para llevar a cabo procesos cognitivos. Entonces las siguientes clases se van a enfocar precisamente en evaluar las diferentes modalidades sensoriales, cómo son percibidas por cada uno de nosotros y cómo les podemos dar significado para que nosotros podamos entender cómo nuestra experiencia se va modificando en función de lo que percibimos. Espero les resulte muy interesante y que estos principios nos sirvan para seguirlos aplicando en los diferentes sistemas sensoriales. Muchas gracias chicos y que tengan muy buen día.